En la línea a Mauricio Curi, coordinador del PAN en el Senado. Mauricio, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Ya quedó en firme esta denuncia? ¿Cuál de todas? Me imagino que hablas la del tema de los micrófonos. Contra el secretario y contra el subsecretario de Salud por la omisión, por la falta de respuesta para enfrentar la pandemia del coronavirus. Sí, bueno, eso lo está haciendo nuestra senadora Xóchitl Gálvez, el día de hoy la presentó, y sobre todo lo que queremos ver es que no nos dan cuentas claras y al contrario, lo que están haciendo es seguir poniendo en peligro a los ciudadanos, inclusive aquí en el Senado de la República. Cuéntanos, a observación del PAN, ¿cuáles han sido las omisiones en las que han incurrido tanto el secretario como el subsecretario? Porque muchos dicen que ya debería de haberse convocado, obviamente, a una reunión de emergencia para tomar una decisión consensuada en el gobierno, en el gabinete federal, y que se extendiera a los diferentes órdenes de gobierno. Mira, lo más importante es que cuando hay una emergencia como la que estamos viviendo, tiene la obligación el Ejecutivo, por cuestión constitucional, de mandar a llamar a un Consejo General de Salubridad. Este consejo no ha sido llamado y urge que hagan, porque en este momento lo único que estamos haciendo es que estamos a expensas de una sola persona, que ya vimos que no es objetiva y que está diciendo que inclusive ve la fuerza moral como parte importante para poder detener una epidemia. Por eso creemos que es importantísimo cuanto antes que ya se instale este consejo. Oye, en este momento sabemos que en la Cámara de Diputados están votando un fondo emergente de hasta 180,733 millones de pesos para que el gobierno federal cuente con recursos adicionales para enfrentar cualquier tipo de emergencia. ¿Ustedes desde el Senado apoyarían esta decisión? Habrá que verlo, nosotros creemos que es un momento de emergencia, habrá que evaluarlo, habrá que ver en comisiones a qué se requiere, a dónde se vaya ese dinero, no se vaya al gasto corriente, que se vaya sobre todo para apoyar a aquellas empresas, micros, pequeñas, para que no pierdan su empleo. Aquí me da mucho coraje porque había un fondo de contingencias que se gastó el gobierno más del 50%, teníamos cerca de 300,000 millones de pesos y el año pasado el gobierno se gastó 180,000 millones de pesos en gasto corriente. Es decir, no era necesario pedir esto si hubiéramos usado bien el dinero el año pasado y no tener que ir por él para poder apoyar a los ciudadanos. Oye, Mauricio, pero además sabemos que el INSABI va a ser el organismo de salud, la institución para hacer frente con estos recursos públicos a la pandemia del coronavirus, es decir, comprar medicamentos, que todas las instalaciones hospitalarias pues cuenten con las camas y la atención y el equipamiento necesario. ¿Tú crees que el INSABI en este momento está a la altura de la crisis que enfrenta el mundo y que ya se prevé para México? Por supuesto que no, el INSABI no tiene ni reglas de operación todavía y ya están haciendo trabajos que no debían estar haciendo. Lo que he visto este gobierno, no de ahorita, es que no tiene la capacidad para poder dar el servicio de salud. Lo vimos desde que empezó este gobierno, y lo único que estaba más relativamente bien lo están haciendo peor. Ahora, en esta denuncia penal me llama la atención porque si bien es cierto, el coronavirus va a contagiar personas, se pueden registrar muertes a nivel internacional en cualquier país del mundo, esta denuncia es porque el gobierno tuvo la oportunidad de contener, que no fuera tan fuerte el golpe del coronavirus en territorio mexicano, es decir, que haya más contagiados, que haya más muertos por no tomar una decisión. Mira, nosotros creemos que la denuncia más importante es que urge cuanto antes que pongan ya el Consejo General de Salud. Y con eso ya que venga un órgano colegiado, que sea el que esté marcando las pautas, que inclusive son de forma jurídica todo lo que tomen en cuenta para poder bajar el riesgo a los ciudadanos. La denuncia que hizo hoy Xóchitl Gálvez en la mañana fue sobre lo que pasó con el gobierno allá en Tabasco, lo que sucedió del hospital con los medicamentos contaminados. ¿Y qué van a hacer en el Senado? ¿Qué van a hacer desde el Legislativo para enfrentar esta crisis del coronavirus? Porque, por ejemplo, los empresarios decían hay que tomar medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, pero también para evitar que haya un golpe a la economía. Desde el PAN, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo sopesar estas dos decisiones? El golpe de la economía ya está, desde el año pasado estamos en recesión por este gobierno que no tiene, no sabe y no puede dar certidumbre. Pero lo que está haciendo el coronavirus y la baja en el petróleo es que se está adelantando lo que ya se veía venir, que es una catástrofe financiera. Por eso es importante que cuanto antes ya cambien de ruta el gobierno
y que, por ejemplo, quite aquellos proyectos que no tienen viabilidad financiera ni de rentabilidad, como es Dos Bocas, como es Santa Lucía y como es el Tren Maya. Y por supuesto que vamos a dar un conjunto de propuestas el día de mañana para ver con temas paliativos al tema económico y por supuesto de contención de la epidemia. O sea, observas que el gobierno mexicano está privilegiando las obras que el presidente dice van porque van con fecha y los vamos a estrenar, es decir, Dos Bocas, el aeropuerto, el Tren Maya. Está privilegiando sus obras, su visión de país por encima de la emergencia sanitaria que está enfrentando México. Es un buen momento, siempre las criticamos, nunca, desde nuestro punto de vista, nunca han sido viables. Es importante decir que esto es un buen momento para que recapacite el gobierno y pueda retomar un momento económico importante y poderle darle certidumbre a los empresarios para que sigan la inversión. Hay que recordar que el año pasado, en lugar de generar empleos, se perdieron 34,000 empleos. Cuando ocupamos hacer 1,200,000 empleos, que es lo que ocupa el país al año, se perdieron 34,000. No se veía algo parecido desde el 2009. Mauricio, una pregunta. Tú cuando hablas de catástrofe financiera, ¿de qué tamaño y de qué tipo de medidas para contener esta catástrofe son las que se debe de tomar desde el gobierno y desde el legislativo? No tenemos la menor duda que la calificación de Pemex, o como se ha manejado Pemex, va a venir a la baja. Eso va a hacer que arrastre a la deuda soberana y por lo tanto tengamos que pagar mucho más intereses. Por lo tanto, los fondos de inversión privados de todo el mundo tendrían que salir de nuestro país y pues estaríamos viviendo una crisis financiera que no se veía desde hace muchísimos años en el país. ¿Podríamos estar explorando la posibilidad de tomar medidas como las que tomó Estados Unidos de bajar las tasas de interés? No se podría, porque nuestro país es un país de riesgo. Estamos pagando un dineral de intereses. Si tú bajas las tasas, se irían los fondos de inversión a otros lados y nos traería un problema, se adelantaría el problema de liquidez en el país. Ahora, hace unos momentos Angela Merkel en Alemania decía que nunca se había enfrentado una crisis como la del coronavirus desde la Segunda Guerra Mundial. ¿El gobierno de México está preparado para una emergencia de ese tamaño? México siempre se había distinguido por ser muy buenos para poder contener las epidemias, pero con este gobierno, por ejemplo, regresó el dengue a niveles preocupantes, sobre todo en el sureste del país. Con este gobierno de Morena regresó el sarampión, que ya se había quitado desde hace muchos años en el país. Y ahora estamos viendo que no están manejando correctamente bien esta crisis de pandemia, porque se está tomando muy a la ligera. Finalmente, Mauricio, ¿qué va a pasar con las sesiones tanto en diputados como en el Senado? ¿Se van a postergar o se van a mantener? La Cámara, nosotros en el PAN estamos en contra que sigamos en sesiones. Creo que es poco responsable. La Cámara de Diputados la van a suspender el día de mañana, pero aquí quieren seguir haciendo. Creo que es poco responsable y habrá que ver qué es lo que sucede. Es Mauricio Curi, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado. Gracias por estar con nosotros en Mega Noticias. A ti. Muchísimas gracias. Salud.